Bienvenidos. Esto es Dejando Huellas de Jesús. Como ya te había comentado en programas anteriores, queremos presentarte a personas que van dejando huellas en sus diferentes labores, en diferentes ámbitos de la sociedad. Hoy nos visita un profesional destacado en la gastronomía. De muy joven fue servidor de la parroquia San José Obrero, estando cuando eso como cura párroco el querido obispo José Harris. Él fue representante juvenil por la misma parroquia en el movimiento juvenil arquidiocesano. También escribió un libro sobre gastronomía antropológica del Paraguay. Así es que quédate con nosotros, que después de la pausa nos va a comentar, nos va a enseñar recetas fabulosas. Ya volvemos. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Bienvenido Vidal Domínguez a Dejando Huellas de Jesús. Un saludo muy especial a todos, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para hablar mucho y sobre cosas muy interesantes. Así mismo, gracias, muchas gracias Vidal. ¿Nos podrías contar cómo era la gastronomía en la época de Jesús? Bueno, la bibliografía que tenemos sobre la gastronomía en la época de Jesús es muy extensa. Básicamente la comida de esa época estaba basamentada en pan ácimo, un pan sin levadura. También tenían mucho cordero, cabra, tenían dátiles, higos, miel. Entonces la comida casi acostumbrada y diaria en ese entonces, en esa región, era todo lo que se refiere al pan ácimo, que se compartía con la carne de oveja, el cordero, que era lo más preciado, con especias se cocinaba, usualmente le quitaban el hueso y acompañaban con lechugas, algunas hierbas y sobre todas las cosas también acompañaban con vino, vino tinto casero, usualmente de cada región o de cada casa que producía su propia bebida. Entonces, esto era lo que se acostumbraba a comer usualmente en la época de Jesús. Se tienen referencias de Jesús cuando era pequeño, que también hacía una dieta mucho de cabra asada, oveja asada, miel, pan ácimo, también pescado, y como postre solía acompañar con higos y miel. Entonces, realmente era una alimentación muy sana. Era una alimentación, vamos a decir, libre de toda contaminación como tenemos ahora. Y tenemos referencias también muy interesantes, como que a la salida de Moisés de Egipto ya se tiene referencias del caldo ashkenazim con naidelach en hebreo, que es lo que hoy representa en Paraguay el bori bori. Naidelach sería las bolitas de harina de maíz nuestra, para ellos harina de trigo, porque del pan ácimo, de la matzá, ellos hacían bolitas al salir del yugo egipcio ya en el desierto, y esas bolitas lo tiraban en un caldo de gallina. Entonces, eso es una alimentación milenaria que Jesús también lo tenía dentro de su dieta. Es decir, que el boriborí que nosotros tenemos, Jesús también en su versión de caldo ashkenazim con naidelach,
lo tenía en esa época. Luego esa receta emigra a la península ibérica con los judíos sefardíes y estos otra vez llegan al continente americano en la conquista y de ahí nos llega del lado español una receta milenaria que lo consumía, lo tomaba Jesucristo, los apóstoles, y ya se tenía referencias a la salida de Moisés de Egipto. A través de esta historia maravillosa que tenemos de la cocina de la época de Jesús y que nos llega a nosotros a través del boriborí, hay que aclarar también que los carios guaraníes de la zona del Paraguay que se fusionaron con los españoles, ellos ya tenían su boriborí antes que lleguen los españoles, es decir, que también es una receta precolombina de los carios guaraníes, lo llamaban borinjú, agarraban la espiga del maíz y lo cocinaban a fuego, y luego de eso molían en el mortero y hacían una harina negra, y esa harina negra lo mezclaban con un caldo de raíces, hacían las bolitas, y a eso ellos le llamaban borinjú. El padre Nino, italiano, jesuita, ya tiene referencias allá por 1670 de la presencia de unas bolitas de harina de maíz en guisos entre las etnias en Paraguay. Entonces tenemos un choque de las mismas recetas traídas por los españoles y los carios guaraníes ya tenían la receta. Entonces, un poco de antropología gastronómica para todo esto que es apasionante, que es la gastronomía en la época de Jesús. Hablemos ahora de gastronomía paraguaya. Sí, la gastronomía paraguaya es una gastronomía muy rica, tenemos 6 influencias gastronómicas y esas influencias gastronómicas marcan lo que es el paraguayo, su cultura, su modo de vivir y eso es lo que a nosotros nos identifica, ¿verdad? Tenemos la gastronomía de los carios guaraníes, la gastronomía española, de eso nace la gastronomía paraguaya. Luego tenemos la gastronomía de la época de los López, en donde al llegar Madame Lynch, que se conoce con Francisco Solano en el Palacio de Tullerías en París a invitación de Napoleón III, ella trae a Paraguay todo lo que es la gastronomía francesa mediterránea romántica del siglo XIX. Esa gastronomía se introduce a través de Madame Lynch y se ofrece al cuerpo diplomático extranjeros y en el teatro de Madame Lynch, que hoy es el Hotel del Paraguay, ahí funcionaba su teatro, tenía ella un lugar de recepción en donde aparte de servir licores de capiicatí, de cedrón capií, de guaviramí, también tenía una gastronomía en mesas tipo buffet americanas en donde servían platos originalmente de la cocina mediterránea francesa. Entre ellos el plato favorito de ella, el chululú tataupá, que era un salteado de perdiz que había en las riberas de Asunción en esa época. Hoy ya se encuentra en la zona de Ñembucú, Pilar, y es una pequeña perdiz que lo hacían salteado o a la parrilla con una salsa bechamel con queso paraguay y llevaba una salsa provenzal y tomates. Todo eso como si fuera grillado con un toque de curry. Ese era uno de los platos favoritos de Madame Lynch. El otro plato favorito que introduce Madame Lynch, pero que es de Francisco Solano López, es el estofado trinchado, que es una carne envuelta en verduras y panceta. Se cocina en una salsa de estofado de tomates con papas, arvejas, cumandado iraí se usaba en aquel entonces, y para terminar un toque de vino tinto. Estos dos platos, el chululú y el estofado trinchado, son platos emblemáticos del Paraguay de su cuarta influencia gastronómica introducida por Madame Lynch a partir de 1855, que llega al puerto de Asunción en el buque Tacuarí y en brazos le tenía a Panchito López, que ya en el viaje había nacido. Siguiendo con nuestra gastronomía paraguaya del siglo XIX, tenemos de que al llegar en 1553, entre 1548 y 1553, a Paraguay llega 7 vacas y un toro, traído por un portugués de apellido Goiás y Juan de Salazar de Espinosa. Eso queda para el Cabildo de Asunción y empieza a pastar en nuestra capital, y en un periodo de 10 años, la escritora Maripili López Moreira habla de que se pasó de consumir carne silvestre a carne vacuna.
es decir, que estamos hablando de 1500 aproximadamente 65, ya se cambió el uso de comer carne silvestre por carne vacuna. Pasaron unas cuantas décadas más, pero con esas 7 vacas y un toro nace los pucheros que descienden de los cocidos españoles. Hay que recordar que los cocidos españoles descienden de la adafina hebrea, así que estamos tocando otra vez un plato hebreo que viajó a España con los sefardíes. Los hebreos la adafina la preparaban el viernes de noche para amanecer el sábado, para tener comida en el Shabbat, que ellos no podían trabajar hasta hoy. Y esta costumbre se traslada a España, y en España se convierte en aproximadamente 7 a 8 tipos de cocidos españoles. Los cocidos son los pucheros. Eso llega a Asunción, y con las 7 vacas y un toro que se reproducen, nacen los pucheros. Se llamaban pucheros caraí. El puchero caraí, que llevaba no solamente carne de vaca, sino también de cerdo, gallina, chorizos, morcillas, patita de cerdo. Por eso le llamaban caldos caraí. Y de ahí nace el caldo caraí de locro, el caldo caraí de boriborí y el caldo caraí de puchero. Esto es introducido por los españoles, que en 1580 este ganado creció tanto que Asunción tenía 50.000 cabezas de ganado. Allí Garay pide a ver quiénes se prestaban para la refundación de Buenos Aires, y van por tierra 750 animales hasta Buenos Aires, llega a 350. De esos 350, la ciudad de Buenos Aires, que ya era colonizada por paraguayos, se procrean allí esos 350 animales, y en 4 años la mitad lo trasladan a la Pampa Argentina. Se traslada con los arrieros paraguayos, que luego le llamaron gauchos. Allí nace la ganadería argentina con ese ganado criollo paraguayo de origen castellano. La otra mitad dicen que los relatos, que va a unos hermosos pastizales en la zona oriental del Uruguay. Uruguay no se llamaba así, solamente se llamaba zona oriental. Y esa otra mitad va y nace allí el ganado vacuno uruguayo, ¿verdad? Por hoy, que fue trasladado desde Asunción como ganado criollo del Paraguay, con origen castellano, que creo que es el único país en América que está teniendo todavía la genética original de ese ganado que desde Asunción se fue a Buenos Aires, y de Buenos Aires se fue para poblar los pastizales orientales, que luego recibió por nombre Uruguay. Un poco esa es la historia de la madre de Ciudades Asunción, que también es madre de los asados de todo el Río de la Plata, de Mato Grosso del Sur, Santa Catarina y Santa Cruz, Bolivia. Bueno, siguiendo con todo esto tan apasionante que es la cocina paraguaya en sus orígenes, hay referencias realmente notorias, como por ejemplo, hay un relato en donde un nativo estaba en el río Paraguay, acá en nuestra bahía, en donde cuentan los religiosos de la época. Estamos hablando que en esa época estaban los franciscanos, los mercedarios y los benedictinos. Y ellos en sus relatos hablan de que un nativo estaba tomando una infusión de agua caliente que se depositaba en una semilla que es del porongo, del cual estaba depositada en ella la hierba tostada del Paraguay. Dice que usaba los dientes como filtros porque no tenían la bombilla, y esa agua caliente que estaba hervida con hojas de borraja lo iban absorbiendo lentamente. A la pregunta al nativo si por qué tomaba con hojas de borraja y qué le hacía el mate, por eso lo tomaba a la mañana, el nativo contesta de que la borraja es para evitar los flatos y que le da energía el hecho de tomar temprano esta infusión que ellos le llamaban ca'airó. Ca'airó realmente es el nombre original de nuestro mate en guaraní, y los guaraníes hacían intercambios culturales y también comerciales con los quechuas del Perú en la zona del Chaco. Y allí los quechuas, al ver el porongo y la infusión que tomaban tanto del mate como del tereré, ellos le llaman al ca'airó, le llaman mati, y luego se convirtió en mate. Es una palabra quechua realmente, y fue una aculturización del quechua dentro del lenguaje guaraní que suplantó al ca'airó, que es
en guaraní nuestro mate y quedó con la versión quechua. Esta es un poco, estamos hablando de antropología gastronómica del origen de nuestros platos, tanto el tereré como el mate. El tereré también es el caoronzá, realmente. Luego ciertas etnias lo llamaban tereré porque algunas usaban unas bombillas de tacuarilla y el ruido que producía sonaba como tereré. De allí es que Moisés Bertoni en sus libros aclara que ciertas etnias alrededor de la zona de Alto Paraná al caoronzá le llamaban tereré porque usaban esas bombillas. Luego Solís en Asunción manda pedir bombillas de origen andaluz que llegan a Asunción y se empieza a usar las bombillas para evitar que la hierba vaya a la boca. Entonces allí empieza esa fusión española con nuestro tereré y nuestro mate. De allí que ahí ya nace que el tereré y el mate ya tienen una fusión en Asunción y eso se traslada en las fundaciones dadas a partir de 1568 aproximadamente. Es decir, mientras que aquí se comían asados, se tomaba tereré, se tomaba mate, teníamos asado a la estaca de ganado vacuno, todavía no existía ni Argentina, ni Uruguay, ni Santa Cruz, ni Mato Grosso del Sur, ni Santa Catarina. Por eso Asunción no solamente es madre de ciudades, sino que también Asunción es madre de la gastronomía de toda la región. Ya volvemos después de esta breve pausa. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Y ahora son recuerdos que llevamos dentro y hacen que la vida sea más linda, desde que tú caminaste en ella, dejando huella, dejando huella. Dejando huella, dejando huella. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Qué mensaje podrías dejar para que más personas vayan dejando huellas en sus diferentes labores? Las huellas de vida que uno puede ir dejando en sus diferentes labores realmente va mucho de la mano con la experiencia personal de cada uno. En mi caso, viví a la vuelta de la iglesia San José Obrero en Villamorra, entonces, y la casa de mi abuela estaba al lado. Entonces, a raíz de eso, nosotros a la misa íbamos más de una vez a la semana. Con el tiempo ya éramos monaguillos, luego nos convertimos en profesores de comunión de primera confirmación y luego de eso ya nos convertimos en charlistas y ya queríamos irnos al seminario nacional y cosas de la vida que no me llegué a presentar, pero todo eso marca en la vida de una persona. Ya estamos hablando de la época de los 80, en donde era representante en el movimiento juvenil arquidiocesano, que hacía sus retiros y sus jornadas para todas las parroquias de Asunción. Yo estaba como líder en ese lugar y a partir de allí es como que uno empieza a marcar en la vida un montón de enseñanzas que uno va recibiendo a través del tiempo y eso es lo que a uno le da la fuerza para poder seguir todos los días y poder llegar a los objetivos que uno está buscando en el núcleo familiar, en el núcleo personal y, cómo no, ser útil a la sociedad siempre dentro de un marco cristiano, que eso realmente nos ayuda muchísimo. Consagración del hogar. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra.
Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Dejando huella. Llegamos al final de este programa. Espero te haya gustado compartir con nosotros estas recetas fantásticas, fabulosas, que nos dejó el chef Vidal Domínguez, que tuvo el privilegio de llevar recetas verdaderamente autóctonas, paraguayas por todo el mundo. Tuvo esa bendición realmente. Nos encomendamos a nuestra Madre María Auxiliadora para que todas las personas dejen huellas de Jesús en sus vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.